Bienvenidos a todos. Hoy vamos a abordar un tema que preocupa a muchos inversionistas en bienes raíces en los Estados Unidos, la protección de su patrimonio. Y como sabemos, invertir en propiedades es una gran oportunidad, pero también conlleva riesgos. Por eso es crucial que conozcamos las estrategias para salvaguardar nuestra inversión. Tenemos la protección de tu patrimonio inmobiliario en Estados Unidos. Por favor, tomen lápiz y papel para que anoten las preguntas que tengan y también puedan anotar las respuestas de nuestro invitado de hoy. Empecemos por analizar las posibles amenazas y las herramientas de protección disponibles. Adelante, Melissa. Y hoy tenemos un invitado súper especial, es el abogado Víctor de la Flor, que nos va a responder algunas preguntas de nuestra audiencia. Gracias, Víctor, por estar aquí. Muchísimas gracias. La primera pregunta que tenemos es, ¿cuál sería la mejor manera de proteger mi propiedad si tuviera que irme del país? Catherine, Melissa, muchas gracias. Antes de contestar la pregunta, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes en esta tarde y también con los que nos ven en las redes. Yo creo que estos webinars son muy importantes para dar información a la comunidad. Solamente para dar una pequeña introducción mía, soy Víctor de la Flor, soy abogado peruano-americano en temas de inmigración, de real estate y de inversiones, de temas, bueno, societarios, corporativos, etcétera. Y en cuanto a la protección de las propiedades para aquellas personas que están o pueden estar dentro de un proceso de deportación, yo creo que esto es muy importante, pero siempre dentro de un planeamiento. ¿Por qué? Porque eventualmente si una persona está dentro de un proceso de deportación o puede ser sujeto de deportación, es importante hacer un planeamiento de qué pasaría si eventualmente se realiza esta deportación. Entonces, lo que yo quiero partir primero es decir, no va a pasar nada en el tema de tu propiedad, de tu derecho de propiedad si eres deportado. No te van a quitar tu propiedad si eres deportado. No te pueden quitar tu propiedad si eres deportado. Eso es muy importante porque la gente puede pensar, si me deportan, pierdo mi propiedad. No, no la pierdes, no te la quitan como tal. Sin embargo, lo que sí va a pasar es que una persona va a perder esa inmediatez para poder administrar la propiedad, para poder transferir la propiedad, para poder cobrar quizás los ingresos de una propiedad de inversión. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo a nuestros clientes es hacer un planeamiento y básicamente son cuatro propuestas las que estamos dando. La primera quizá es pues crear una persona jurídica, una LLC, una corporación, etcétera, para que sea la dueña de la propiedad. Entonces, a esta corporación, esta LLC es una persona jurídica americana, es una entidad americana, por lo tanto, va a ser esta entidad la dueña y la que va a tener todos los poderes, todas las facultades para transferir, para cobrar, para pagar, etcétera. Y eventualmente, dentro del sistema corporativo, se puede otorgar poderes para que personas que estén acá en Estados Unidos puedan ser las administradoras. La segunda opción es crear trusts, crear fideicomisos. Son unos contratos en los cuales las personas dicen, o, digamos, extraen una propiedad, la ponen dentro de un fideicomiso y hay un administrador del fideicomiso que administra la propiedad para, pues, beneficiar a un tercero o al mismo, digamos, a la misma persona que abre el fideicomiso. Esto es importante porque la propiedad deja de ser patrimonio individual de la persona. Entonces, si le pasara algo a la persona que fue titular de la propiedad, ya no va a repercutir o va a tener alguna, digamos, consecuencia negativa en cuanto a la administración de la propiedad. Entonces, podría ser una opción también que se podría manejar. La tercera opción es los poderes, los famosos poderes bajo notario, que son los POAs, los Power of Attorney, que le decimos aquí en Estados Unidos. Que lo que les decimos a nuestros clientes es, primero, redáctenlo con un abogado para ver efectivamente qué tipo de poder se les otorga a la persona que ustedes quieren darla. Y eventualmente, pues como su nombre dice, poder bajo notario, tienen que firmarlo con o frente a un notario. Y se guarda y se utiliza cuando tenga que ser utilizado. Y la última estrategia es, dependiendo también de la situación de la persona, es pues transferir la propiedad a una persona, digamos, a un hijo, ¿no? A un familiar de confianza que sea o que tenga ciudadanía o residencia americana. Este, digamos, esas son las cuatro opciones que de repente no le va
no le va a calzar a todos. Hay que ver, hay opciones un poco más caras, en verdad, unas opciones más simples, más baratas, pero digamos, son las opciones que se pueden ver en el mercado y dependiendo del caso en concreto, pues podría aplicar a las personas, ¿no?, que están dentro de esta posibilidad de ser deportados. Víctor, una pregunta. Hablando del poder notarial o el power of attorney, ¿cómo se puede obtener un poder notarial para las propiedades en Estados Unidos y cuál sería el proceso? Bueno, el proceso es más o menos como lo he indicado, es redactar el documento en sí mismo, que va a depender de las necesidades que tenga el cliente, de la posición que tenga el cliente, y una vez redactado ese documento, el cliente va a tener que ir a un notario para que simplemente lo firme y se notarice. Ujú. Excelente. Ahora tenemos acá otra pregunta que dice, ¿qué sucede si yo fallezco y me tengo que, o sea, qué sucede con mi propiedad si yo fallezco siendo extranjero? ¿Cómo podría asegurarme que mis herederos van a poder recibir mi propiedad sin ningún problema? Esa también es una muy buena pregunta, Melissa. Aquí lo que tenemos que ver es la utilización de los testamentos, de los wills. Ujú, Importante, ¿por qué? Porque el tema de herencia depende del estado en donde uno, digamos, reside al momento de fallecer. Y como todos saben, Estados Unidos tiene 50 estados y tiene 50 cuerpos de normas distintas. Muchos estados tienen unos procesos similares, pero no todos son iguales. Ahora bien, cuando pasa el tema del fallecimiento, si no hay un testamento, va a pasar según el orden, digamos, la propiedad va a pasar a los herederos según el orden que señala la ley estatal. Y hay que ir a las cortes siempre, abrir lo que se llama el probate process, que es digamos, el proceso por el cual un juez va a decidir quién se queda con los activos de la persona que falleció. En esos casos hay mucha pelea, generalmente. Y toma mucho tiempo, porque hay que organizar todos los activos y pasivos de la persona que fallece y hacer pagos si corresponde, dividir los activos, etcétera. Es un proceso que toma mucho tiempo y puede llegar a ser desgastante para las personas involucradas. ujú, Sin embargo, si hay un testamento, la persona va a decidir exactamente quién se queda con qué. Entonces, esto es importante para las personas que tienen o que no tengan documentos aquí en Estados Unidos, hacer este tipo de documentos, hacer un will, para que se define exactamente quiénes son las personas que van a mantener o se les va a transferir las propiedades en el momento de la muerte del causante, de la muerte de la persona. Entonces, el will también va a la corte, pero al tener ya la intención de la persona que falleció desde un momento anterior y asumiendo que no hay digamos, ninguna pelea en la corte por el tema de que si el will es válido o no, porque también puede pasar, digamos que asumiendo que todo va bien, lo que ha dicho la persona en su testamento es lo que se ejecuta, lo que va a pasar. Ahora, en este punto también quisiera darle digamos, resaltar el uso de los trusts. ujú, Hablamos hace unos minutos acerca de los fideicomisos, de los trusts, en donde por contrato la persona dice, este bien lo transfiero al trust y se va a administrar según digamos, estas instrucciones. Y en el contrato se pone, y en caso de que yo muera, también se hace tal cosa. ¿Qué ujú, se puede hacer para transferir propiedad a través de la muerte? Y lo bueno del trust es que no pasa por corte. Todo se hace en función del mismo contrato. Entonces, una vez más, dependiendo de cómo la persona tenga pues sus bienes, su situación eh, inmigratoria, etcétera, podemos ver la posibilidad de hacer un will o un trust, que son formas más ordenadas de transferencia de propiedad por causa de muerte. ujú. Buenas tus respuestas, Víctor. Acá tenemos una pregunta más. ¿Cómo podría yo proteger mi propiedad en caso de embargos o deudas? Esa también es una muy buena pregunta, Catherine. A ver, efectivamente, cuando una persona, digamos, tiene activos a nombre propio, si existen deudas y los acreedores comienzan a cobrar las deudas y eventualmente hay
procesos judiciales en donde hay estos judgment para poder hacer el collection de las deudas, ¿no? Para poder, digamos, el juez te ordena pagar tal deuda. Eventualmente hay estas órdenes también de embargos, etcétera. Ujú. Asumiendo que no hay una protección estatal que se llama Homestead Exemption, que lo podemos discutir en cualquier otro momento, el acreedor puede ir en contra de tu propiedad inmueble. ¿Ok? Solamente entre paréntesis, el Homestead Exemption te blinda la propiedad siempre y cuando tú vivas ahí y la consideres como tu residencia principal. Sin embargo, también hay excepciones. No todos pueden aplicar al Homestead Exemption. Pero bueno, asumiendo que sí se puede embargar tu casa y los acreedores tienen ya una orden judicial de embargo, van a ir por la casa. Ujú. No obstante ello, si la casa o las casas, ¿no? Porque pueden ser varias casas de inversión que pueda tener o varios inmuebles de inversión que pueda tener una persona, es preferible que esa persona no sea el titular de estos inmuebles, sino que exista otra entidad, persona, llamémosle persona jurídica, una entidad, una LLC o una corporación que sea la titular de estos bienes. ¿Por qué? Porque al dividir la personalidad, persona natural, persona jurídica, se divide en la responsabilidad también. Y al dividirse la responsabilidad, los embargos que puedan recaer por deudas personales no van a pasar a las deudas de las empresas. Ujú. Salvo excepciones, siempre hay que ver el caso en concreto. Pero en principio, la idea de generar o de crear empresas es para dividir responsabilidad y que cada una pues mantenga una vida jurídica propia. Muy interesante, de verdad, eso. Cuando es una propiedad de inversión, ¿no? Porque, bueno, cuando es homestead y es tu propiedad principal, se puede hacer tiene más protección. Pero bueno, también estamos teniendo varias preguntas sobre cómo funcionan los programas migratorios, considerando el ambiente que estamos viviendo, ¿no? Hay muchas preguntas que están viniendo. La gente está buscando opciones de, ok, si va a comprar una propiedad aquí, podrían de repente coger una visa, ¿cómo podrían hacer para eso? ¿Cuál es la primera pregunta, Catherine? Bueno, la pregunta que nos hicieron era ¿qué tipo de visas existen para invertir en bienes raíces en Estados Unidos? Claro. Antes de responder esa pregunta, solamente decir que eventualmente todo el tema político que estamos viendo con el tema de las exportaciones no resta el hecho de que Estados Unidos es un país de cumplimiento de la ley y el orden, es un país de seguridad jurídica. Entonces, también nosotros les decimos a nuestros potenciales clientes que si quieren invertir, si desean invertir dinero aquí en Estados Unidos en propiedades, lo hagan, porque aquí la inversión es más segura que en nuestros países. Muchos de los inversores vienen a Estados Unidos efectivamente por eso, porque en nuestros países pues no hay seguridad jurídica, por lo tanto vienen aquí para que su dinero pues tenga una rentabilidad y tengan una seguridad de que al menos no le van a quitar la propiedad. Pero bueno, teniendo o habiendo dicho eso, voy a la respuesta. Para comprar una propiedad no necesitas un visado en específico. Mm. Cualquier persona puede comprar una propiedad, sea ciudadano, obviamente, residente permanente, que tenga un visado temporal de trabajo, de turista, de negocios, de estudiante, o incluso personas sin documento, personas indocumentadas pueden adquirir una propiedad. No hay ninguna ley en Estados Unidos que te restrinja el acceso a comprar una vivienda para, digamos, residencia o inversión, ¿no? Digamos, un bien inmueble, sea residencial o comercial. No necesitas un visado específico para eso. Mm. Sí, eso es muy interesante. Ahora, hemos escuchado que existe un programa que es el EB5. Esto, hay un dinero que hay que aportar para una cantidad específica. ¿Cómo funciona este programa y cuánto necesitan invertir? El E5 es un programa de inmigración que se creó en el año 90, ya hace mucho tiempo, pero que es muy efectivo para aquellas personas que decidan invertir aquí en Estados Unidos y que gracias a esa inversión se les otorga una residencia permanente. Mm. Los dos requisitos básicos para la EB5 es hacer la inversión y dos, crear puestos de trabajo como mínimo a 10 personas que califiquen obviamente para trabajar en Estados Unidos, llámese
ciudadanos, residentes o aquellas personas que tienen incluso permiso de trabajo. Ujú. En cuanto al monto, este monto se mantuvo fijo por mucho tiempo y cuando hubo una transición de gobierno, digamos, Trump-Biden en 2020, se trató de cambiar, pero luego se cambió otra vez el monto, pero long story short, como dicen aquí, el monto actual para invertir es 1.050.000. Ese es el monto mínimo. Sin embargo, también la regulación te dice, en aquellas áreas que se les denomina eh, áreas de baja inversión o que necesitan, digamos, trabajadores, que son las TEA, Targeted Employment Areas, que es según la regulación de aquí en Estados Unidos, la inversión puede bajar hasta 800.000. Mm. Entonces, una vez más, inversión y creación de empleos. ¿Cómo se hace eso? Con la creación de empresas. La persona crea una empresa, hace la inversión y da trabajo. O lo que puede hacer la persona que invierte es invertir en centros regionales. Los centros regionales son, digamos, organizaciones que tienen o que están aprobados por USCIS, están certificados por USCIS, y los centros regionales ya manejan proyectos. Y estos proyectos son los que cumplen, por ejemplo, con el requisito de creación de empleos. Entonces, lo único que hace el inversor es invertir, poner el dinero y básicamente esperar a que le otorguen el visado, porque lo podemos también hablar muy al detalle en otra sesión que me está gustando, por cierto, esta sesión de webinar con ustedes. Em, em, que se va a realizar la inversión y bueno, dura mucho tiempo. Ahora, más o menos, desde que uno hace la inversión hasta que obtiene la green card, la residencia permanente, puede pasar 24, 36 meses. Por lo tanto, Mm. pues hay que ver bien los detalles de cada caso. Y Interesante, ¿eh? que ya agendar nuestra siguiente entrevista contigo. Desde ya. Sí. Bueno, volviendo al tema de, tú mencionaste de que no se necesita un visado especial para invertir en bienes raíces. Sin embargo, el comprar una o varias propiedades, ¿te da algún beneficio migratorio? Lamentablemente no, Catherine. El comprar una o varias propiedades no te otorga un beneficio migratorio directamente. ¿Por qué? Porque la regulación de inmigración en cuanto a inversiones, lo que te dice es invierte para crear negocios activos que generen trabajo a los americanos, básicamente. Entonces, negocios activos es cualquier tipo de negocio en cualquier industria. Restaurantes, gimnasios, lavanderías, lavado de autos, digamos, cualquier negocio o franquicias que está muy, muy de moda y que muchas personas que invierten vienen aquí para obtener un beneficio migratorio a través de franquicias. Sin embargo, con el tema de los bienes raíces, las personas que invierten en bienes raíces lo que reciben son beneficios o generan renta pasiva y la renta pasiva no genera beneficios migratorios. Entonces, Mm. ¿qué pasa con nuestros clientes? Muchos de nuestros clientes pues tienen muchas propiedades. Entonces, en esos casos, lo que le decimos a nuestros clientes es, mira, crea una compañía de administración de propiedades, un Property Management Company, y esa compañía de administración de propiedades sí efectivamente realiza un trabajo o un negocio activo, administrando X propiedades, generando obviamente rentabilidad, generando trabajo para personas, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente no, una vez más, la regulación no permite obtener un beneficio migratorio con el solo hecho de tener una o varias propiedades, pero se maneja, digamos, se puede llegar a realizar algún tipo de inversión activa si es que el cliente tiene pues varias propiedades por las cuales una empresa de manejo de propiedades podría pues aplicar. Mm. Interesante. Ahora, esa empresa de manejo de propiedades, ¿esa entraría dentro del grupo E2? ¿O cuál es la diferencia entre la E2 y la EB5? También una muy buena pregunta. La EB5 y la E2 son visados de inversión, ¿ok? La primera gran diferencia entre la EB5 y la E2 es que la EB5 te da una green card, una visa de residencia permanente, y la E2 es un visado temporal. Te puedes Mm. quedar todo el tiempo que quieras,
se puede renovar indefinidamente, pero es un visado temporal, no te da camino a la residencia. Mm, La siguiente diferencia también es importante, el monto de inversión. El monto de inversión para la EB5 ya vimos que es 1.050.000 mínimo o en ciertas áreas determinadas 800.000 al día de hoy. Y en la E2 no hay un monto mínimo de inversión. La ley no, o ni la regulación te dice que tienes que invertir tanto. Lo que sí te dice es que tienes que invertir un monto sustancial para la consecución de un negocio activo. Lo deja ahí un poquito en la nebulosa, ¿no? Pero bueno, eso cómo se entiende. Si, por ejemplo, tu negocio necesita 100.000, una inversión sustancial es 100.000. Si tu negocio necesita 200.000, una inversión sustancial en ese negocio va a tender a ser 200.000. La otra, hay varios requisitos adicionales para cada uno, pero digamos, en la E2, aparte de la inversión sustancial que hay que hacer al negocio, la persona tiene que venir a invertir, obviamente, y tener el control de la compañía, y la compañía tiene que dar, digamos, tiene que dar resultados al año que sean más que marginales. O sea, que la inversión que tú hagas no implica pues que al final del año tengas una rentabilidad muy pequeñita de 10.000 o 20.000 dólares, sino hay que ver bien exactamente, hay que analizar el proyecto de inversión para que califique a una de dos. En términos muy generales, cuando trabajamos con nuestros clientes, en nuestra experiencia, ojo, una vez más, no hay un monto mínimo de inversión, pero nuestros clientes generalmente invierten entre 150 a 200.000 dólares mm, mínimo. Son 100% dueños de las empresas que crean para ejecutar su inversión y sí o sí deben tener un plan de negocios. En ambos casos, en la EB5 y en la E2. Y es el ujú. plan de negocios lo más importante para estos casos. Interesante. Yo sé que hay unos países que califican y unos que no tienen convenio. ¿Nos podrías decir cuáles son los países que sí se benefician? Es cierto, es muy importante esto porque es una diferencia adicional entre la EB5 y la E2. La Ujú, EB5 puede, digamos, puede ser, está abierto para todos. Cualquier persona que ujú, tenga 1.050.000 dólares o si no, 800.000 dólares puede invertir y puede acceder o puede solicitar este visado EB5. En el caso de la E2, únicamente aquellos ciudadanos de países con los que Estados Unidos haya firmado un tratado de comercio y navegación. mm, Entonces, el universo se reduce, se limita. Y actualmente, para el caso de hispanoamericanos, los que tienen tratados vigentes con Estados Unidos son los ciudadanos de Argentina, de Canadá, bueno, Canadá que está en las Américas, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador ya no. Luego mm, está Honduras, está, si no bueno, México, obviamente, em, Paraguay y Panamá. Bueno, y España, ¿no? Que está en Europa, pero que también hablan español. Entonces, son los ciudadanos de aquellos países que pueden, pues, acceder a este E2. Lamentablemente, nuestros compatriotas peruanos no pueden acceder a la E2 porque Perú no ha firmado un tratado de comercio y navegación con Estados Unidos. Sin embargo, hay ciudadanos peruanos que tienen doble nacionalidad. Hay peruanos españoles, hay peruanos italianos, los italianos también entran, por ejemplo, hay peruanos canadienses. Bueno, si un peruano tiene una segunda nacionalidad, podemos ver si es que por aquella segunda nacionalidad podría, pues, acceder a un visado de dos. Ah, qué interesante eso de la doble nacionalidad, porque si ahí empieza la gente a calificar, ¿no? Otra cosa, o sea, si la gente quisiera empezar a prepararse para solicitar uno de estos programas, ¿qué tendrían que hacer? Bueno, primero tomar la decisión de venir aquí a Estados Unidos a invertir. Y luego de eso, tener el dinero para invertir. No es tan fácil, pues, tener 150.000, 200.000 y mucho menos 800.000 o 1.050.000. Pero si lo tienen, pues ya tienen 50% digamos, de la intención de poder acceder a este tipo de visados. Y luego de eso, para el caso de la C2, es ver exactamente en dónde quieren invertir. Hay, como les digo, muchas industrias en las cuales pueden invertir ese dinero. Lo más sencillo, entre comillas, son las franquicias, porque ya está todo armado, solamente inviertes y ya está todo. Y lo más importante es, para el caso de la 2, tener un plan de negocios. Porque con el plan de negocios vas a demostrar la inversión,
de dónde viene la inversión. Hablamos de la EB5 y la E2. Muy importante para ambos casos es evidenciar el origen de los fondos, que con la ayuda de los abogados, pues lo hacemos, pero es muy importante eso. Y el plan de negocios pues va a definir efectivamente si las empresas, para el caso de la E2, por ejemplo, son viables y van a otorgar estas rentabilidades mayores a las marginales, como dice la regulación. En el caso de la EB5, digamos, el paso es un poco más complicado porque la inversión es más fuerte. Mm. Entonces, lo que tienen que ver ahí, quizá las personas también es asesorarse con expertos en finanzas, porque lo más probable es que los CB5 sean pues proyectos financieros, en donde una persona entre dentro de un esquema de inversión financiera y bueno, ahí tienen que analizar el centro regional, si la inversión financiera que van a hacer le van a dar pues los resultados que ellos merecen, quieren, desean, el timeline, la experiencia no solamente del abogado, sino también del centro regional y las personas que manejan los proyectos, porque hay muchos proyectos que fracasan, pero hay muchos que no. Entonces hay que ver, porque tanto en la EB5 como en la E2, uno también de los requisitos principales, que son para los dos en verdad, es que la inversión esté a riesgo. O sea, no es que simplemente tengas el dinero, la idea y digas, ah, ok, si me dan la visa voy a hacer esto. No, el dinero lo tienes que poner a riesgo, lo tienes que invertir. Mm. No lo vas a tener en tus manos. Va a estar dentro de un proceso, de un ciclo económico por el cual genere, pues, rentabilidad. Entonces, es muy importante, en el caso del EB5, una vez más, al ser una inversión mayor, tener todas estas salvaguardas para poder, pues, resguardar la inversión que están haciendo lo más, digamos, lo más posible. Una vez más, va a estar en riesgo, pero para tratar de minimizar el riesgo que pueda tener esa inversión. Mm. Excelente, súper interesante todos tus puntos con el abogado Víctor de la Flor. Y hemos cubierto ya los puntos clave sobre la protección de su propiedad y las opciones de migración a través de bienes raíces. Recuerden que cada situación es única, por lo que les recomendamos enfáticamente buscar asesoramiento legal y financiero personalizado. Sí, y si desea contactar al abogado Víctor de la Flor directamente, él está disponible para responder sus preguntas y brindarle asesoría personalizada, ¿no? Víctor, cuéntanos cómo te pueden contactar. Sí, claro que sí. Bueno, mi nombre es Víctor de la Flor. Yo tengo mi propia firma aquí en Estados Unidos, con sede en Miami y en Miami, Florida y en Dallas, Texas, que se llama Kivaki Law Firm. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Kivaki Law Firm y también por correo electrónico a info@kivakilawfirm.com y a mi teléfono directo 786-553-0600. Kibaki con K, ¿no? Las dos con K y con V de Víctor. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias a la audiencia y a todos los que nos acompañaron en este tiempo muy informativo y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Hasta luego.